son las lecturas que nos propone la liturgia de este ciclo A, dedicado al Evangelio, a la catequesis de Mateo. Y estamos como comentábamos, ya estamos en el domingo 24 del tiempo ordinario. Y comentaba hace un momento que la temática de las lecturas, lo que nos invita la liturgia y el Espíritu a reflexionar en esta semana, es este misterio del perdón que trataremos de describir al compartir la homilía. La invitación que nos hace el propio Evangelio, el Señor, a través del Evangelio, es a perdonarnos hasta 70 veces 7, es decir, siempre. La primera lectura está tomada de un libro que tiene dos nombres. A veces lo encontrarán en sus Biblias como Siráside, o como Eclesiástico. ¿De dónde viene el nombre de Siráside? Pues porque el autor al inicio del texto se presenta como Simón, hijo de Josué, hijo de Eleazar, hijo de Sira, y de ahí el nombre de Siráside. Eclesiástico porque, siendo un texto, como les pongo en el segundo párrafo, sapiencial, que ofrece consejos concretos para vivir correctamente y en particular para vivir en comunidad, en comunión, pues la eclesía, la comunidad de los convocados, utilizaba mucho este texto del Siráside para entresacar estas recomendaciones, ¿no? Y por eso empezó a dársele también el nombre de eclesiástico. Fue escrito hacia el año 200 a.C. Ahora sabemos que en hebreo, aunque después se perdió esa versión hebrea y solo quedó la griega. Y es por eso que cuando se hizo el canon judío, y uno de los criterios para que la Biblia judía, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pero en el canon aprobado por el pueblo judío, uno de los criterios era que el texto estuviese escrito en hebreo y excluyeron todos los textos de los que solo tenían copias en griego, como es el libro de la sabiduría, una parte del libro de Daniel y también en aquel entonces este del Siráside. Últimamente se han encontrado fragmentos del original hebreo y por eso pues nos damos cuenta que así fue escrito. Y como sabemos, el canon protestante se basa no en la Vulgata latina, sino en la Biblia hebrea, como quedó finalmente el canon, y por eso en las Biblias protestantes tampoco encontramos este libro del Siráside. El texto es una compilación de enseñanzas de un gran maestro que se ubica dentro de una escuela. El autor se presenta como un estudioso de la sabiduría, de la sensatez, de la prudencia. El sabio va construyendo esta sabiduría a través de varias fuentes. Una es la experiencia, lo que ha vivido. Otra es la observación, lo que ve en la vida de otras personas. Y finalmente, cómo reflexiona, cómo vuelve sobre estas cosas para sacar conclusiones. También, para ser realmente sabio, incorporamos la tradición, lo que los sabios maestros nuestros, antecesores, nos transmiten, y desde luego la oración, porque la sabiduría definitiva siempre viene de Dios. Por eso es una referencia constante a Dios, quien nos da palabras de vida para toda situación. Y el texto que vamos a escuchar el día de hoy es alrededor de este tema del perdón. Nos dice este sabio, el Siráside, perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán tus pecados. El texto del Salmo va en la misma línea. Es el Salmo 103, que es una acción de gracias por la misericordia de Dios. El que perdona de manera radical y a través de eso nos sana, nos devuelve la vida. Inicia y termina con una bendición. Bendice al Señor, alma mía. Tiene dos cantos. Uno de los versículos 4 al 10, que es un himno al amor y al perdón, y otro
del 11 al 19, cómo el amor sana la fragilidad. Nuevamente hay una progresión de alabanza a Dios que encontramos en muchos salmos. Primero el salmista alaba a Dios, luego todas las criaturas celestes y finalmente toda la creación. Podemos imaginarnos la manera como nacieron los salmos. Eran cantos litúrgicos, era lo que se cantaba en el templo de Jerusalén. Dios es un Padre misericordioso, tiene un corazón donde acoge a quienes se sienten miserables. Se apiada de nuestra fragilidad y nos levanta, nos sana de las consecuencias de nuestro pecado. Nos quedamos con esta estrofa que es la suma de lo que el Salmo trata de transmitir. El Señor es compasivo y misericordioso. La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los romanos, que nos ha acompañado ya por casi 3 meses. El segmento que leeremos hoy es un himno litúrgico de la celebración cristiana de la época de Pablo, que subraya el vínculo radical del creyente con el Señor. Somos de Cristo. Y este no es un título de propiedad sobre un objeto. Pablo describe la relación de amor como entrega mutua. El Señor se entregó totalmente por nosotros y se entrega a cada uno de nosotros. El cristiano vive entregado por amor al Señor. Somos uno con Él, sin división, sin confusión. Aquella frase muy bella: si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Quien finalmente ha puesto su vida en las manos de Cristo, esa relación, esa vinculación trasciende desde luego las fronteras de la vida y la muerte. Recordemos que la Eucaristía es básicamente eso. Jesús se nos entrega en su palabra, se nos entrega también en su cuerpo, en su sangre que compartimos, que comulgamos física y espiritualmente, y nuestra respuesta es a su vez esta entrega. El Evangelio del día de hoy, tomado del capítulo 18 de Mateo, todo este capítulo 18, conocido como el discurso eclesial, que son las recomendaciones del Señor para la armonía de la vida en la iglesia. La pregunta de Pedro: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Hasta 4 veces? Hasta 7 veces, está vinculada a la lectura que meditamos la semana pasada. El creyente debe buscar la reconciliación con el infractor, con aquel del que siente que ha recibido una herida o un maltrato. Habiéndole llamado la atención y buscando el bien de todos, pues pedir al Señor la gracia de que este milagro del amor restituido, la reconciliación, se pueda dar. Hace un momento me acabo de equivocar entre el 4 y el 7, porque la pregunta de Pedro: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Hasta 7 veces? Es un salto de generosidad, porque los textos rabínicos de la época recomiendan perdonar 4 veces, lo cual ya era un gran avance en medio de un entorno cultural que entendía la justicia como venganza. Entonces, perdonar 4 veces, ¡qué salto! Pedro da un salto más. Señor, ¿hasta 7 veces? Pues el Señor invita a Pedro y a todos nosotros y nosotras a dar, a vivir desde una generosidad sin límites. Perdona 70 veces 7, que equivale a decir siempre. La parábola que les dice el Señor presenta el vínculo necesario entre nuestra relación con Dios y la relación con los hermanos y hermanas, es decir, con el prójimo. Y algún autor ha subrayado que más allá de nuestra autoimagen, de sentirnos o de cómo percibimos que es nuestra relación con Dios, si quieres saber de veras cómo es tu relación con Dios, ve cómo te relacionas con los demás. Porque finalmente tratas a Dios como tratas a tus semejantes. Dios es el origen de todo bien, desde su amor infinito. Nos regala toda la existencia y nos la sostiene.
Y sostenerla implica también la redención, el perdón, la sanación, la transformación. Quien se hace consciente de esta realidad de amor generoso, aprende a ser tolerante y generoso con su amor. Permanece abierto a la reconciliación como el Señor se le ha mostrado siempre dispuesto a la reconciliación. Tomado de esta parábola, el rey se compadeció de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó toda la deuda. Les comentaba al inicio de la Eucaristía que lo que llamamos perdón, o llamamos perdón, diría yo, a muchísimas cosas que no necesariamente es de lo que está hablando la Sagrada Escritura y particularmente de lo que nos transmite la vida del Señor Jesús. Por ejemplo, normalmente cuando hablamos de un perdón, estamos describiendo a una especie de como de transformación, de sanación de una relación interpersonal que por alguna razón, normalmente una herida, un maltrato, una experiencia de desamor, ha roto el vínculo entre dos personas. Y entonces ya no se ven igual, ya no se sienten igual, ¿no? Y entonces al restablecimiento de esa relación que implica ese cambio interior de estado de ánimo, ya no sigo viendo a esa persona con rencor o con cierto rechazo, con cierta distancia, ya lo perdoné, ¿no? Ya nos perdonamos. Esa es una manera de entenderlo y tiene algo de sentido. También le llamamos perdón a cuando se le ofrece un indulto a alguien, ¿no? Tiene una sentencia, cometió un delito, recibió un castigo por ese delito y se le da un indulto, se le levanta eso y eso también le decimos perdón. De hecho, la palabra perdón etimológicamente, en otros espacios ya se los he comentado, tiene dos partes, per y don. Per, que significa a través de, por medio de, y la segunda parte, don, que es dádiva, ¿no? Algo que es regalado, algo que no se gana, que no se paga, en muchas ocasiones no se puede pagar, es algo que recibimos de manera total, absoluta, completamente gratuita. Normalmente, cuando la gente analiza el sentido del perdón, subraya mucho eso, ¿no? Que alguien de una forma, digamos, extraordinariamente generosa, etcétera, le dice a la persona que le ofendió, te perdono. Es decir, de manera gratuita, levanto, pues, todo lo que tu acción representa en consecuencia, ¿no? Lo que te merecerías si yo no tomara esta decisión de levantar sobre ti esta situación de enemistad o de distancia. Pero yo creo que en esa explicación etimológica de la palabra perdón está el significado profundo, finalmente cristiano, de lo que significa y la manera como Dios perdona. En muchas ocasiones les he comentado que Dios no perdona a nuestra manera. Entonces, finalmente, decir que Dios me perdona es muy peligroso porque puede meterse en la cabeza de las personas que eso significa que hay una especie de que Dios en algún momento estuvo peleado con ellas o que Dios les dio la espalda o que ya no les contempla con esa visión de amor y cercanía. Y eso nunca se da. Eso Dios nunca lo siente. Dios no es así. Y eso queda con toda claridad en el misterio de su entrega amorosa por nosotros en la cruz. Comento muchas veces que eso que le llamamos el perdón de Dios es la forma como Dios nos capacita para asumir tal vez lo más difícil en nuestras vidas, que es perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Reconciliarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos, con nuestra historia.
Pero quiero volver a la palabra perdón y su sentido etimológico. Dios perdona realmente a través del don. Y cuando decimos don, estamos hablando de Dios. Al inicio de nuestra Eucaristía mencionaba aquel texto del hijo pródigo, que muchos autores dicen, pues el pródigo no fue el hijo, el pródigo fue el padre es el generoso, recibe al hijo que ha tenido una vida desastrada, que ha tirado los dones que su padre le ha dado y que finalmente al entrar en sí, al darse cuenta de lo que ha hecho con su vida, pues tiene suficiente sentido común para volver a la casa de su padre. Pero ese hijo se imagina que su padre se parece a él. Y por eso tiene su rollito, su speech que le va a decir, ¿no? Padre, pecado contra el cielo y contra ti no merezco, taca, 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 taca. Por favor, cuando menos contrátame como tu sirviente, ¿no? Para cuando menos tener algo de comer. Pero cuando llega ante su padre, se da cuenta de que lo que le espera no es una comida, ni siquiera es pues la túnica y la sandalia y todo lo que les comentaba, ¿no? Lo que le espera es el abrazo de su padre. En nuestra cultura latina sabemos abrazar bien. Tristemente no en todas, pero en nuestra cultura sí. Y cuando abrazamos con cariño, con todo lo que tenemos en el corazón, realmente nos entregamos a la persona que abrazamos. Eso es lo que significa eso. Y acoger la manera como la persona que te ama también te abraza, ¿no? Dios perdona donándose, es decir, entregándose, dándose totalmente. Y podemos imaginarnos lo que pasó en el corazón de aquel hijo pródigo, aquel hijo desbalagado, el hijo que había tirado su vida por todas partes, cuando se encuentra con esta generosidad infinita de su padre, no por los bienes y eso, que eso se los lleva, van y vienen en la vida, sino por ese cariño. Porque como les decía en el abrazo, su padre se le entrega completo. Y esa es su dignidad, esa es su riqueza. Eso es todo lo que el padre le devuelve. Y por eso el texto de Lucas empieza por el abrazo. Luego vienen todas las otras cosas, que si la túnica y demás. Hijo, siente este abrazo y recupera tu dignidad. Recupera los dones que te corresponden, que finalmente están simbolizados por todo eso que transmite el texto. Ya en otras ocasiones he explicado que el anillo significa eso. La gente firmaba con el anillo. Todo lo mío es tuyo, le dice el padre al hijo berrinchudo, al hijo mayor. Pero ese es otro tema. Perdonar significa haber experimentado, haber acogido plenamente este abrazo del Dios que se nos entrega. Y en la parábola del Señor Jesús, siento que a veces se esconde ese momento. Ahí está el problema. Muchos de nosotros nos preguntamos al oír la parábola o al leerla, ¿cómo es posible que esta persona, después de la experiencia de generosidad, de decir, yo que tenía la vida hecha un desastre, la he recibido completa en este acto de generosidad de quien me ha perdonado todas estas deudas que me tenían aplastado, ¿no? ¿Por qué no puede perdonar a la otra persona? Ahí está la clave de la parábola y no queda muy claro por un poquito, ya hemos dicho en otras ocasiones, el estilo de Mateo, de si no, te van a castigar y pobre de ti, si no, y etcétera, ¿no? Lenguaje infantil. El evangelio en el fondo no es para niños, es para adultos, es para personas que entienden que lo fundamental de Dios es el amor y que en su amor nuestras vidas realmente pueden cambiar. El problema de ese que no pudo perdonar al otro es que nunca hizo consciente qué había detrás de ese acto. Puede haber sido cualquier cosa. Básicamente es que no fue consciente. No sintió esa
misericordia, como dice el texto, esa compasión de aquel que le dice, siento contigo, y porque siento contigo, no te preocupes, te retiro esto que te está haciendo daño, que te está dificultando encontrar la libertad y a través de la libertad del amor y la vida. Bueno, porque no fue consciente, pues no pudo aprovechar ese amor de Dios, ese amor del que le perdonó, del que entregándosele quería transformarle su vida. Todos los santos y santas, y desde luego San Ignacio nos subraya que vivimos inconscientes de ese amor permanente de Dios que nos permite vivir en medio del mundo siendo fuente del amor que recibimos, compartiendo ese amor hacia los demás, ¿no? Vivimos inconscientes, vivimos distraídos, hemos comentado en otras ocasiones. No se nos transfigura ese amor en el cielo, en las personas, en los árboles, etcétera. Y nos vamos quedando ciegos y vamos viviendo en un mundo como el de este siervo inconsciente. Y aunque Dios una y otra vez nos transmite vida, nos transmite su amor, su gracia, que es la entrega de sí mismo, pues no nos damos cuenta y seguimos en nuestra cotidianidad con nuestra mirada pequeñita, con las instrucciones de nuestro ego y por lo tanto incapaces de descubrir el amor y vivirlo a plenitud. Bien. La invitación, y qué linda la lectura de Pablo del día de hoy. Somos en Cristo y cuando vivimos en Cristo, el amor de Cristo basta. Pero para que baste, tenemos que cultivar la conciencia de que ese amor se te está ofreciendo permanentemente, todos los días, en todo momento. Y que finalmente nuestra misión es encarnar ese mismo amor en el contexto de la vida concreta de cada una y cada uno. Para terminar, en lenguaje de adultos, sería un absurdo que Dios nos exigiera que perdonáramos como Dios perdona para después perdonarnos Dios. Nunca nadie sería perdonado. Dios nos ama primero. Lo primero que tenemos que hacer es el ejercicio de acoger ese amor, es decir, dedicarle tiempo de calidad a Dios para que se nos comunique a su manera. Acercarnos a Él como el hijo pródigo, arrastrando todas nuestras cosas, el estercolero del chiquero donde estaba antes. Y así lleno de ese estercolero, el Padre lo abraza. Todos los días acudir a sentir ese abrazo del Padre que nos ama. Eso nos reviste de nuestra dignidad y nos capacita para entrar a la fiesta, para entrar al banquete. Pero no somos perfectos. Pues la vida nos va dejando heridas, nos va dejando resquemores, rencores, etc. Vuelvo a decir en lenguaje adulto, nadie puede perdonar si no ha experimentado este perdón de Dios. Nadie puede entregar su vida por el hermano que a lo mejor le está haciendo daño si no está lleno de ese amor de Dios. Por lo tanto, el prerequisito es la conciencia del amor que se nos entrega. Siendo perdonados, podemos perdonar. Y esto nos lleva a las dos características que tenemos que tomar en cuenta. Uno, que Dios necesita que queramos perdonar. Nadie puede, pero sí puedes querer. Si no quieres, pues Dios no puede entrar. Porque esa primera parte sí es fundamental. Señor, yo quiero vivir a tu manera, estar en el mundo a tu manera. Y no puedo. Tengo todas estas heridas, rencores, todo lo que normalmente le presentamos. Pero sí quiero. Entra en mi vida. Acojo tu don. Transfórmame, sáname. Y finalmente, con ese, aunque sean 5 centavos de deseo de querer perdonar,
convertirte en don para todas y todos, particularmente para aquellas personas con quien tienes algún pendiente, entonces el misterio, el milagro de Dios se va consolidando, convirtiendo en realidad en tu corazón. Tema muy importante. Y yo creo que es fundamental que le pidamos al Señor esta gracia. Que tengamos la prestancia del Hijo pródigo, del Hijo desbalagado, para acercarnos a nuestro Padre y de nuestro Padre recibir el perdón y la posibilidad de perdonar, de vivir nuestra vida a través del don. Que así sea. Aprovechemos esta semana para profundizar en la reflexión de lo que este perdón significa. Solamente podemos reconciliarnos con nuestros hermanos y hermanas entregando la vida por ellas y ellos cuando nos hacemos conscientes y acogemos la manera como Cristo quiere entregar su vida por nosotras y nosotros. Dediquémosle un tiempo cada día a experimentar, a profundizar este misterio. Que así sea, que tengan una semana muy linda, Dios con ustedes.